Buenas noches. El día de hoy vamos a repasar el capítulo número uno de nuestra serie de apófisis clinoides. Vamos a hablar sobre la anatomía de la apófisis clinoides. Vamos a revisar en este orden primero un poco sobre la clasificación de la anatomía de la carótida interna, la apófisis clinoides en la parte ósea. Vamos a ver algunas características de la dura madre, su relación con la arteria oftálmica, el nervio óptico y la banda meningo-orbitaria. El primero, en cuanto a la clasificación de la carótida interna en cuanto a segmentos. Esta es la clasificación inicial que propuso el doctor Fisher en el año 38. Si ven, empieza en la parte supraclinoidea, es la S1, y así progresivamente va avanzando. Esta es una clasificación que no se ha utilizado posteriormente. Algunas escuelas japonesas todavía la utilizan, pero la mayoría de escuelas americanas no, la, no le dan mucha utilidad. Esta es la clasificación de Gibor-Roton, que es una clasificación bastante amplia. El doctor Roton lo emplea mucho en su libro, y la parte del supraclinoidea la divide en un segmento oftálmico, en un segmento comunicante y en un segmento coroideo. Entonces, esta es la división del supraclinoideo, ¿no? Esta es la propuesta por el doctor Roton. El doctor Las Jaunias de UCLA hace una propuesta de una nueva clasificación bastante embriológica según las definiciones que él realiza. Esta no progresa por razón de lo complicado que hace el manejo usual de esta clasificación. La clasificación del doctor Boutillier Van Loveren es una clasificación bastante aceptada, mucha gente la utiliza, probablemente es de las que hemos aprendido la mayoría. Esta clasificación, que como sabemos se encuentra dividido en la parte cavernosa en C4, clinoidea C5, oftálmica C6 y comunicante C7. Es adaptada incluso en el libro de la autora Osborne y muy usualmente promocionada también en los libros de neurocirugía vascular, como los del doctor Lowton. El doctor Sillal con el doctor Secar hacen la propuesta de una nueva clasificación en el año 2005, igualmente basado en ciertas características angiográficas. Sobre todo no llega a prosperar y no llega a ser de tanta utilidad como las anteriores que acabamos de describir. Existe además la clasificación de New York por el doctor Shapiro, quien propone de forma endovascular una nueva clasificación con la utilidad de que para el enfoque endovascular la diferenciación entre paraclinoideo o supraclinoideo no lleva mayor diferencia. Por lo tanto ellos consideran que esta clasificación podría ser muy útil en el ámbito endovascular. El, en el campo de la neuroendoscopía de base de cráneo, el doctor Labib, que es del grupo del doctor Amin Kassam, hace la propuesta de una clasificación basada en endoscopía muy útil actualmente para los médicos que realizan neuroendoscopía de base de cráneo, en parafaringio, petrosa, paraclival, paracelar, paraclinoidea e intradural. Esta es la más usada tanto por cirujanos de base de cráneo, neurocirujanos y otorrinos. Es una clasificación bastante útil. La clasificación del doctor Abdul Rauf, muy parecida, que promocionó en el año 2006, también tratando desde el punto de vista endoscópico, tratar de llegar a una clasificación que pueda ser de utilidad para la comunicación de esto. No progresó a mayor. Es la clasificación del doctor Lavid la que se utiliza más en el ámbito de base de cráneo. Esta es, por ejemplo, una explicación desde el punto de vista anatómico, que el segmento C5, que es el segmento clinoideo, que es el segmento que estamos tratando ahora, que es justamente de lo que se trata esta exposición, es un segmento que no se encuentra eh, dentro no se encuentra comprometido del seno cavernoso, sino que es a partir de este hacia atrás,
que vamos a tenerlo, y tampoco se encuentra dentro de la dura madre, es un segmento extradural. Entonces el segmento C5 es un segmento extradural porque termina en el anillo superior, y el anillo superior y el anillo distal, ese es el momento en que se hace intradural la carótida interna. Esta es una imagen que el doctor, esta es la publicada en su libro el doctor Lowton, que le da los créditos al doctor Van Loveren, que sabemos es la clasificación del doctor Butilier y del doctor Van Loveren. Muy bien, en la parte ósea vamos a tener en cuenta que el clinoides viene de la palabra griega clineos, que significa parecido al poste de una cama. El diámetro es más o menos 1 centímetro de base y 1 centímetro de alto. Está usualmente orientado hacia medial, hacia atrás y hacia abajo. Es importante que siempre tengamos en cuenta que la clasificación de los meningiomas puede estar de acuerdo a la localización de donde nazca. No todos los meningiomas clinoideos son iguales. Esto como un detalle. Además de que la base de nuestra apófisis clinoide siempre está conectada por medio de tres extremos óseos, ¿no? La parte más lateral y posterior, que es la parte, perdón, lateral y anterior, que es la parte que está relacionada al ala menor del esfenoides. La conexión medial y anterior, que va a estar relacionado al techo orbitario, ¿ok? En este caso vemos el ala menor, el techo orbitario, y la tercera conexión, que es anterior-inferior y que en esta posición no se llega a ver, solamente en esta angulación, es el estrudo óptico. Una característica que también, si bien la denominación es estrudo óptico internacionalmente, en español la traducción es pilar óptico. Entonces, estas características de estas tres inserciones óseas son básicas para conocer la apófisis clinoides. Esta es una visión más o menos operatoria en 30 grados. Si hacemos una ampliación, aquí vamos a observar la apófisis clinoides, pero lo que vemos de la apófisis clinoides aquí, que aquí está remarcada, es solamente la base de la apófisis clinoides. No vemos la punta de la apófisis clinoides. Si uno quisiera ver la punta de la apófisis clinoides, tendríamos que girar más hacia el lateral para poder extendernos y ver. Esta es la zona del limbo esfenoidal, ¿no? La zona del tubérculo esfenoidal, que son zonas que solamente se podrían ver en una orientación diferente del cráneo. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a la craniotomía no la llegamos a ver. Y esta es la parte desde el punto de vista posterior, cómo se ve el pilar óptico. Y esta sería la punta de la apófisis clinoides, el ala menor y el techo orbitario. Muy bien, esto es una vez más para recalcar que lo que vemos desde el punto de vista quirúrgico es solamente la base de la apófisis clinoides. Entonces tenemos en cuenta que tiene una forma de cono, ¿no? Está siempre en relación a lo que es los dos orificios de mayor importancia anatómica en este segmento, que es el canal óptico del nervio óptico con su arteria y los nervios que pasan por la fisura orbitaria superior, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que cierta el hueso no solamente está compuesto, perdón, la apófisis clinoides no solamente tiene relación ósea, sino tiene relación ligamentaria y de dura madre sobre todo. Tenemos que tener en cuenta ciertas estructuras en esta localización. Por ejemplo, para poder comprender el seno cavernoso, que vamos a verlo progresivamente en los siguientes capítulos, tenemos que tener en cuenta que el foramen lacerum se encuentra en este nivel, justo en el momento en que se transforma la carótida cavernosa en su segmento lacerum. ¿Okay? La siguiente estructura que tenemos que ver es siempre el pilar óptico en esta misma orientación. Como les decía, lo que vemos nosotros es la base de la apófisis clinoides. Para poder hacer la clinoidectomía en su tercera osteotomía, pues vamos a ver el pilar óptico. Otra característica es esta de aquí, que es la líncula del esfenoide. Es una estructura que va a pertenecer al seno cavernoso para ver los ligamentos que van del segmento petroso a la língula del esfenoides. Okay. Y lo que vamos a ver ahora, hay que tener en cuenta que hay ciertas estructuras que tiene relación la dura madre, ¿no? Si bien este es el hueso solamente, si tenemos en cuenta todas las inserciones ligamentarias que vienen a este nivel, vamos a empezar a darnos cuenta que todas estas estructuras
tanto vasculonerviosas, tienen relación a ciertas estructuras ligamentarias dependientes de la dura madre. Aquí vamos a tener en cuenta ciertas estructuras, ¿no? Esta es nuestra apófisis clinoides, ¿no? Esta es la punta de la apófisis clinoides, este es el peñasco, ¿no? Acá tenemos la língula del esfenoides, este es el dorso de la silla, apófisis clinoides posterior, ¿okay? Aquí podemos tener la apófisis clinoides media. Entonces, a partir de esto vamos a tener una ampliación. Este, por ejemplo, es la forma en que se dispone el ligamento falciforme, que depende de la dura madre de la fosa anterior. Vamos a ver que existe un ligamento carotidio clinoideo que se puede osificar, y que hemos visto que en 17% de los casos se puede osificar y generar un foramen carotidio clinoideo. Tenemos el ligamento interclinoideo, que también puede llegar a osificarse, dependiendo de las personas, por supuesto, entre las dos clinoides, tanto anterior como posterior. Tenemos el ligamento petroclinoideo anterior, ¿ok? Y tenemos un ligamento petroclinoideo posterior, además de un ligamento que se va hacia la parte más medial, que se llama el ligamento petrosenoidal o ligamento de Gruber. Este ligamento de Gruber hace el techo del paso del canal de Dorelo, por donde pasa el sexto par. Tenemos el ligamento petrolingual, un marcador de los segmentos de la carótida interna. Tenemos también la inserción de la incisura tentorial, perdón, del tentorio en la apófisis clinoides, dando origen a la incisura tentorial. Muy bien, entonces si tenemos en cuenta todos estos ligamentos que son los que marcan nuestras estructuras anatómicas, ligamentares y dependientes de dura madre, es interesante para poder definir de acuerdo a qué altura está ingresando cada estructura en el seno cavernoso y sobre todo su relación con la apófisis clinoides. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos el ligamento falciforme, la inserción de la dura madre en este segmento de tentorio para hacerse la inserción tentorial en la apófisis clinoides. Vamos a tener en cuenta el tercer par, que si bien ingresa por el triángulo oculomotor, se hace lateral a la apófisis clinoides e incluso hace una indentación en la cara lateral ósea de la apófisis clinoides. Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, ciertos detalles, que la dura madre se dispone en dos capas, una capa perióstica y una capa propia. La capa perióstica en la fosa anterior nos va a dar el ligamento falciforme, ¿no? Y todas las coberturas en el segmento, pero en la fosa temporal también igualmente tenemos una división, ¿no? Entonces, esto es importante para poder comprender en una clinoidectomía extradural cuando se hacen los abordajes extradurales e incluso el peeling de fosa media. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si bien nuestra dura madre se divide en dos, en una dura propia y en una dura perióstica, la dura perióstica es la que cubre el seno cavernoso y la dura propia es la que cubre el lóbulo temporal. Entonces, al momento de hacer un abordaje extradural, lo que hacemos es realizar un peeling de fosa media para poder llegar a la apófisis clinoides. Entonces, teniendo la posibilidad de mediante esta disección llegar a la apófisis clinoides, también tenemos que tener en cuenta que esta cobertura de dura madre, que era la dura perióstica que cubre al seno cavernoso, pasa por debajo de la apófisis clinoides y hace el anillo proximal. ¿Ok? Este anillo proximal, por supuesto, va a continuarse y va a ser de menor densidad que el anillo distal, que ahora lo vamos a ver, e incluso puede haber comunicaciones venosas del seno cavernoso alrededor. Este anillo y esta membrana es la que le llaman membrana oculomotora, ¿ok? Considerada el techo del seno cavernoso. La dura propia es la que pasa por encima de la apófisis clinoides y al momento de pasar por la carótida le hace un anillo, y es el anillo distal. A partir de aquí es que la carótida se hace intradural. A partir de aquí y la relación que tenga con las estructuras alrededor, los aneurismas se clasifican en el anillo, de acuerdo al anillo distal y a su relación. ¿Ok? Entonces, pero en esta parte tenemos que entender que
si bien aquí lo vemos separado, en la parte posterior están prácticamente unidos los dos anillos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que el anillo distal es el momento en que la dura madre se hace intradural. Es dependiendo de este espacio también con relación a la carótida que el cabum carotídeo se hace presente. El cabum carotídeo no es una estructura que se vea siempre, es una estructura virtual que solamente se muestra cuando un aneurisma se aloja en este lugar. ¿Ok? Entonces este es el segmento que le llamamos el cabum carotídeo. Muy bien, entonces teniendo en cuenta estas estructuras y espero la comprensión de la disposición de la dura madre en los anillos, podemos continuar con el tema siguiente, ¿no? Que es el anillo, estamos hablando del anillo dural superior. Cuando retiramos la clinoides vamos a poder ver que como es la disposición hacia el fondo, retirando la clinoides vamos a encontrar el segmento C5 de la carótida interna. Vamos a encontrar residuo del struct o pilar óptico, el cual podemos drilar y llegar incluso hasta el seno esfenoidal. Entonces aquí la continuación del struct óptico vamos a encontrar el seno esfenoidal. Si la apófisis clinoides hubiera estado neumatizada, por aquí vamos a tener una comunicación para que se forme una fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Aquí una vez más vamos a ver la división cuando se hace un peeling de fosa media, una separación entre las dos capas de la dura madre. Vamos a ver cómo es que el anillo proximal envuelve al tercer par y luego pasa por debajo del apófisis clinoides y luego envuelve a la carótida formando la membrana oculomotora y el anillo proximal. Además, el anillo distal se forma por la dura propia que pasa por encima de la apófisis clinoides y va a envolver, y esta se va a continuar hacia la fosa pituitaria, donde va a ser el diafragma celar. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que además que esto también nos quiere hacer notar que la dura madre que estamos viendo, la dura propia, no solamente continúa hacia medial, sino continúa hacia adelante, ¿ok? Haciéndose por debajo del nervio óptico. Muy bien, continuando ciertas consideraciones, una vez más que la membrana oculomotora es el techo del seno cavernoso. Aquí está una vez más la representación del anillo proximal o el anillo inferior, y este anillo inferior se va a insertar no solamente en la apófisis clinoides, no solamente es la dura madre que está viniendo desde la dura perisuperióstica que cubre al seno cavernoso, sino también llega a insertarse a nivel de la apófisis clinoides posterior, formando de esta forma el techo del seno cavernoso. El techo del seno cavernoso. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta esto, que si bien, como decíamos, todo esto es la parte del seno cavernoso, que creo que en esta imagen lo vamos a poder demarcar mejor. Existe un paso a través de este seno cavernoso hacia el segmento clinoideo, justo distal al anillo proximal. Vamos a encontrar un pase de venas o de pequeños plexos venosos. Por eso es que cuando hacemos una clinoidectomía vamos a tener salida y pérdida de sangre porque ahí estos senos venosos se comunican con seno cavernoso. ¿Okay? Aquí está la apófisis clinoides posterior y todo esto es la membrana oculomotora, techo del seno cavernoso. Muy bien, continuamos. El cabum carotídeo, como les explicábamos, es un ambiente virtual, es creado finalmente por la localización de un aneurisma. Los aneurismas pueden ser netamente de cabum o pueden ser transicionales, ¿okay? Pueden ser intradurales o pueden ser extradurales, pero sí, esa es la localización, los aneurismas de cabum carotídeo. Se encuentra en el 12.5% de todos los cadáveres que se han disecado. La dura madre, dentro de todo lo que estamos explicando, es importante todas las estructuras que tiene relación, tiene también tanto bien de fosa anterior como de fosa media. ¿Ok? Lo que tenemos que tener en consideración que estas dos capas de dura madre van a tener, tanto en la parte de fosa media como fosa anterior, en un momento se llega a unir la periórbita con la fosa, con la dura propia, ¿no? Y esta fusión, que es siempre en el lado temporal de la relación que tenemos entre frontal y temporal, en cuando hacemos un abordaje
frontotemporal, cualquiera de las versiones, vamos a encontrar que en el lado temporal se encuentra la banda meningobitaria en la parte más lateral de la fisura orbitaria superior. Ok, entonces por aquí pasa una, una arteria y una vena que tienen que ser coaguladas y cortadas en el caso de que se realice un abordaje extradural para hacer una clinoidectomía. ¿Ok? Entonces la banda meningobitaria, una relación que no podemos dejar de ver siempre. Esta es una vez más las imágenes al respecto de lo que ya hemos ido viendo, la clinoidectomía, las estructuras que se ven, cómo está la relación del tercer par lateralmente. Por eso es importante que cuando hagamos la clinoidectomía retirarlo hacia arriba y hacia atrás para no dañar el tercer par. Si vemos profundamente donde estaba el extrudo óptico, vamos a encontrar el seno senoidal, ¿okay? Por delante el seno cavernoso, el anillo dural superior o anillo distal. Una vez más, cuando ya aperturas, y esto es cuando se produce una fístula del queso raquídeo posterior a una clinoidectomía. La arteria oftálmica, como siempre, la relación, si bien la arteria oftálmica nace usualmente después del anillo distal, puede nacer antes, dependiendo de ciertas condiciones, y tener en cuenta que siempre va por debajo del nervio óptico y posteriormente se hace lateral. Muy bien, en el nervio óptico es importante entender que las características del nervio óptico tiene ciertos segmentos, tiene una parte intraocular, una parte intraorbitaria, una parte intracanalicular y una parte intracraneal. Eh, Aquí es interesante poder nominar que el diámetro del canal óptico es más o menos de 4 milímetros hasta 7 milímetros, mientras el nervio óptico tiene un diámetro de más o menos 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, hay una envoltura dural, pero además de eso hay un pequeño espacio que se puede aprovechar cuando se intenta hacer una clinoidectomía sin drill. Importante la relación de la arteria oftálmica con el nervio óptico. Una vez más, solamente para resaltar las ciertas relaciones del extrudo óptico, del canal óptico, de la fisura orbitaria superior. Okay, no perder las consideraciones anatómicas siempre en la fisura orbitaria superior bien vista desde de una posición. En este segmento vamos a encontrar la banda meningobitaria insertada, ¿no? Hay ciertas variantes anatómicas que no podemos perder. Es que existe la neumatización, hasta un 28% de todos los pacientes. Puede existir también una calcificación de los ligamentos como el foramen carotídeo clinodeo, que está en un 17%. Siempre tener en cuenta la tomografía para poder definir si hay calcificación de los ligamentos, sea el carotídeo clinodeo o el interclinodeo. Ok, y para corregirlo, pues siempre tenemos que utilizar músculo temporal o grasa. Perfecto, este es solamente para completar las imágenes. Este es una calcificación. Si ven, aquí está, este es el extrudo óptico, este es la silla turca, está aquí, este es el tubérculo celar, el limbo esfenoidal. Vemos cómo esta es la punta de la apófisis clinoides y este es el extrudo óptico. Aquí claramente vemos una osificación del ligamento interclinoideo formando un orificio carotídeo clinoideo. Ciertas características cuando se hace un abordaje intradural o extradural. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Luego, posteriormente vamos a repasar todo lo que es clinoidectomía en el capítulo 2 de esta serie que estamos realizando sobre la apófisis clinoides anterior.